Yo soy Søren Kierkegaard. En unos instantes escucharás los pensamientos que marcaron mi vida, mis dudas, mis descubrimientos y mis miedos. ¿A qué otra mente te gustaría escuchar en el próximo episodio? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para apoyar este canal. Ahora prepárate para entrar en mi mente. Cierro los ojos y Copenhague no desaparece. Sus calles adoquinadas son las circunvoluciones de mi cerebro. Cada transeúnte una idea fugaz. Cada ventana un atisbo a otra alma que, como la mía, se debate en el silencio de su propia existencia. Me llaman el maestro de la ironía, el caminante solitario, el jorobado mental que deambula observando la comedia humana. No se equivocan, pero solo ven la superficie, la cáscara de un hombre que ha hecho de su interior su único y verdadero hogar. Mi cuerpo es un ancla en este rincón del mundo, pero mi mente es un mar sin fin. Aquí, en la quietud de mi estudio, con el olor a papel viejo y a tinta seca, es donde la verdadera vida transcurre. El mundo exterior es un teatro, una sucesión de máscaras y gestos aprendidos. La gente se afana en ser algo, en pertenecer a un sistema, en disolverse en la masa para no tener que enfrentar la terrible y gloriosa carga de ser un individuo. Yo, en cambio, he huido de todo eso. He buscado refugio en la introspección, no por cobardía, sino porque es el único lugar donde la verdad no se disfraza. Mi nombre es Søren Abie Kierkegaard, y esta conciencia que te habla es el escenario de mi única batalla real. La batalla por encontrar un sentido en el absurdo, una fe en la paradoja, una identidad en la angustia de la libertad. Mi padre me legó dos cosas: una fortuna que me permite esta vida de ocio pensante, y una melancolía tan profunda como el mar del norte en invierno. Esa melancolía es la tinta con la que escribo, el filtro a través del cual contemplo la existencia. Es una espina en la carne, como diría el apóstol Pablo, un mensajero de Satán que me abofetea, pero es también mi maestra. Me ha enseñado que la felicidad superficial, la que persiguen las multitudes, es una distracción, un opio para el espíritu. La verdadera tarea del hombre no es ser feliz, sino ser consciente de su propia finitud, de su libertad vertiginosa y de la distancia infinita que lo separa de Dios. Mis libros son solo los ecos de este diálogo interior, fragmentos de un monólogo que nunca cesa. Utilizo seudónimos no para esconderme, sino para dar voz a las múltiples facetas de esta lucha. Víctor Eremita, Johannes de Silentio, Constantin Constantius. Son máscaras, sí, pero máscaras que revelan diferentes verdades, diferentes estadios del alma en su peregrinaje. Me siento como un espía en el mundo, un agente encubierto de lo interior, enviado para recordar a los hombres que la pregunta más importante no es qué es el mundo, sino quién eres tú en él. Y esa pregunta solo puede responderse en el silencio atronador del propio ser, en el umbral de la propia mente, donde estamos solos con nuestra libertad y con nuestro Dios. Este es mi dominio. Este es mi exilio. Este es el campo de batalla donde un alma lucha por nacer. Y la lucha, te lo aseguro, apenas ha comenzado. Aquí no hay certezas, solo la pasión de la incertidumbre. Mi infancia no fue un jardín de juegos, sino una catedral gótica, llena de sombras imponentes y susurros de eternidad. Mi padre, Michael Pedersen Kierkegaard, fue el arquitecto de esa catedral. Un hombre que había ascendido desde la más mísera pobreza en los páramos de Jutlandia hasta convertirse en un próspero comerciante de Copenhague. Pero la oscuridad de los páramos nunca lo abandonó. La llevaba en los ojos, en el silencio de sus cenas, en la gravedad de su fe. Recuerdo un día, un instante que se grabó en mi alma como un hierro candente. Lo llamo el gran terremoto. Fue cuando mi padre, en un arrebato de desesperación, me confesó que de niño, mientras pasaba hambre y frío cuidando ovejas en aquel páramo desolado, se había subido a una colina y había maldecido a Dios. Esa confesión lo cambió todo. De repente, comprendí la melancolía que impregnaba nuestra casa. Era la sombra de un pecado, la creencia de mi padre de que una maldición pesaba sobre nuestra familia. Creía que todos sus hijos morirían antes que él, que ninguno superaría la edad de Jesucristo, los 33 años, y terriblemente la profecía pareció cumplirse con varios de mis hermanos. Crecí bajo esa nube, con la idea de la muerte y el castigo divino como compañeras constantes. Mi educación fue rigurosa, un ejercicio dialéctico constante. Mi padre no me daba respuestas, me enseñaba a preguntar.
Jugábamos a que yo era un apóstol, y él me interrogaba sobre las complejidades de la fe. Me enseñó a pensar, a deconstruir argumentos, a no dar nada por sentado, pero todo estaba teñido por su culpa y su piedad severa. La fe que me transmitió no era un consuelo, sino un peso, una exigencia infinita. ¿Cómo puede un Dios de amor ser también un juez tan implacable? ¿Cómo puede la fe convivir con una culpa tan aplastante? Estas fueron mis primeras preguntas, no formuladas en un aula, sino en el silencio de mi habitación, escuchando el viento del Báltico golpear las ventanas. Veía a otros niños jugar con una ligereza que me era ajena. Yo jugaba con conceptos, el pecado, la gracia, la predestinación. Mi imaginación era mi único escape. Mi padre nos describía viajes por Europa con tal detalle que yo creía haberlos vivido, aunque nunca saliéramos de Copenhague. Me enseñó a vivir hacia adentro, a construir mundos en mi mente. Pero incluso en esos mundos, la sombra de la maldición paterna me alcanzaba. Me sentía viejo antes de ser joven. Llevaba el peso de una generación, la culpa de un hombre que se atrevió a desafiar al cielo. Esta infancia no me preparó para la vida, me preparó para la filosofía. Me enseñó que la existencia no es un problema a resolver, sino un misterio a vivir, a menudo con temor y temblor. Y la primera y más grande de todas las paradojas que encontré fue esa. El hombre que me enseñó a amar a Dios era el mismo que me enseñó a temerlo con un pavor existencial que nunca, jamás me abandonaría. Mi padre fue mi primer y más formidable maestro. Era un Sócrates doméstico, un Job reencarnado en un comerciante danés. Su mente era un laberinto de lógica y fe, y me forzó a perderme en él desde niño. No me dio un catecismo, me dio un campo de batalla intelectual. Cada conversación era un duelo dialéctico. Me enseñó a despellejar las ideas hasta dejar el hueso al descubierto, a no conformarme con la piel de la costumbre o la autoridad. Pero su influencia fue una espada de doble filo. Me dio las herramientas para pensar, pero también me contagió su profunda melancolía, su bilis negra. Era una herencia del espíritu, más pesada que cualquier fortuna material. Me enseñó la seriedad de la vida, la idea de que cada elección tiene un peso eterno. En la universidad, busqué un escape a esa seriedad opresiva. Me sumergí en la vida estudiantil, en el teatro, en la ironía, en lo que más tarde llamaría el estadio estético. Quería ser un dandy del intelecto, un observador agudo que se deleita en las posibilidades de la vida sin comprometerse con ninguna. Era una rebelión contra la gravedad paterna. Mis maestros académicos, en cambio, me ofrecieron un sistema. La filosofía de Hegel dominaba el pensamiento europeo, una magnífica construcción racional que pretendía haberlo explicado todo. La historia, el arte, la religión, el Estado, todo encajaba en un esquema lógico, un proceso dialéctico donde el espíritu absoluto se realizaba a sí mismo. Al principio me sentí seducido por su grandeza, por su aparente omnisciencia. Parecía el antídoto perfecto a la fe atormentada y personal de mi padre. Hegel ofrecía objetividad, un sistema donde el individuo era solo un momento pasajero en el gran esquema de la historia. Pero pronto sentí una profunda repulsión. ¿Dónde quedaba yo en ese sistema? ¿Dónde quedaba mi angustia, mi elección, mi fe? Hegel había construido un palacio de ideas, pero él mismo vivía en una choza al lado. Su filosofía explicaba el mundo, pero olvidaba lo más importante, lo que significa ser un ser humano existente, un individuo singular que tiene que vivir, sufrir y morir. Mi verdadero maestro en ese sentido fue Sócrates, no el Sócrates de Platón que tenía todas las respuestas, sino el Sócrates irónico, el tábano de Atenas que no enseñaba doctrinas, sino que obligaba a los demás a examinarse a sí mismos. Él sabía que no sabía nada, y esa era la cumbre de la sabiduría. Mi método filosófico, la comunicación indirecta, el uso de seudónimos, todo es un intento de ser un Sócrates para mi tiempo. No quiero dar a mis lectores un sistema. Quiero arrancarles sus certezas. Quiero que sientan el vértigo de su propia libertad. Mi padre me enseñó la pregunta. Hegel me enseñó contra qué debía luchar. Y Sócrates me enseñó cómo. Mi familia me dio el drama existencial. Mis maestros, el marco conceptual para articularlo o combatirlo. Al final, todo se reducía a lo mismo. La lucha del individuo contra lo universal, de la pasión subjetiva contra la razón objetiva, de la fe personal contra el sistema religioso o filosófico. Mi vida se convirtió en una respuesta a estas influencias,
una síntesis dolorosa forjada en la soledad de mi propia conciencia. El mundo mide el fracaso en monedas perdidas o en honores no alcanzados. Mis fracasos fueron de una naturaleza distinta, más íntima y por tanto más devastadora. Mi primer gran fracaso fue el intento de ser como los demás. Durante mis años universitarios, me esforcé por adoptar la máscara del esteta. Me vestía con elegancia, frecuentaba los cafés, gastaba el dinero de mi padre con una despreocupación estudiada. Quería vivir en la superficie, en el instante poético, sin las ataduras de la responsabilidad o el compromiso. Pero era una farsa. Detrás del ingenio y la ironía, la melancolía heredada seguía royendo mis cimientos. Sentía un vacío que ningún placer estético podía llenar. Este fracaso me enseñó que uno no puede huir de sí mismo. La evasión es solo una forma más lenta de autodestrucción. Y debajo de este fracaso, anidaba un miedo más profundo. El miedo a mi propia libertad. Lo llamo angustia. No es el miedo a algo concreto, como un perro o un acantilado. Es el miedo a la nada, a la infinita posibilidad que se abre ante mí en cada instante. Es el vértigo de ser libre. La angustia es la realidad de la libertad como posibilidad antes de la posibilidad. Cuando miro mi futuro, no veo un camino trazado, sino un abismo de opciones. Puedo hacer el bien, puedo hacer el mal, puedo elegir esto o aquello, o nada en absoluto. Y esa libertad es paralizante. Es la conciencia de que soy el único responsable de convertirme en quien soy. No hay sistema, ni sociedad, ni siquiera Dios que pueda tomar la decisión por mí. Este miedo me atormentaba. Me sentía como un funambulista caminando sobre un abismo sin red de seguridad. El miedo a elegir mal, a desperdiciar mi vida, a no estar a la altura de la tarea de existir, era una constante. Otro miedo, más concreto y no menos terrible, era la sombra de mi padre. El miedo a estar condenado por su maldición, a morir joven, a no tener tiempo para cumplir mi propósito. Y el miedo a ser como él, a heredar no solo su melancolía, sino también su rigidez, su incapacidad para la alegría simple. Veía mi reflejo y a veces veía su rostro, y un escalofrío recorría mi espalda. Temía que mi vida fuera solo un epílogo de la suya, una repetición de su tragedia. Estos fracasos y miedos no fueron obstáculos en mi camino, fueron el camino mismo. Me obligaron a abandonar el estadio estético, a reconocer que una vida de mera posibilidad es una vida vacía. Me forzaron a enfrentar la necesidad de la elección, del compromiso. Me enseñaron que el único modo de lidiar con la angustia no es huir de ella, sino atravesarla. El fracaso en ser un esteta me empujó hacia la ética. El miedo a la libertad me obligó a tomarme la libertad en serio. Y el miedo a mi padre me impulsó a buscar mi propia relación con Dios, una que no estuviera mediada por su culpa. Mis primeros fracasos fueron en realidad mis primeras lecciones verdaderas. Me despojaron de mis ilusiones y me dejaron a solas con la cruda realidad de mi existencia. Y fue allí, en esa desnudez, donde mi verdadero trabajo comenzó. La idea no llegó como un relámpago, como una revelación súbita en una noche de tormenta. Fue más bien como el lento amanecer en un día nublado. Un clarear gradual en la penumbra de mi melancolía. Nació del hastío y la desesperación. El estadio estético, con su búsqueda incesante de lo interesante, de la novedad, me había llevado a un callejón sin salida. La rotación de los cultivos del espíritu solo produce frutos cada vez más amargos, y al final solo queda el tedio, la nada. Comprendí que una vida construida sobre el goce pasivo de las posibilidades es, en última instancia, una vida desesperada. El esteta no elige, solo coquetea con la elección. Y al no elegir, se disuelve, pierde su yo. La idea que comenzó a germinar fue simple pero radical. La existencia precede a la esencia. Lo que uno es no está predeterminado. Uno se convierte en lo que es a través de sus elecciones. La vida no es un guión escrito que debemos interpretar, sino un lienzo en blanco sobre el cual debemos pintar nuestro propio retrato, trazo a trazo, decisión a decisión. Esto me llevó a concebir los tres estadios de la existencia: el estético, el ético y el religioso. No son etapas cronológicas que uno supera, sino esferas de vida, formas fundamentales de entender y vivir la existencia. El esteta vive para el momento, guiado por el placer y el aburrimiento. El ético, en cambio, elige comprometerse, asumir responsabilidades, vivir de acuerdo con principios universales, el matrimonio, la profesión, el deber cívico. Estas son las expresiones del estadio ético.
Es la elección de la finitud, de la repetición, del deber. Es la elección de un yo. Y esta idea, la idea de la elección como el acto constitutivo del ser, se convirtió en la piedra angular de mi pensamiento. Fue el tema central de mi primera gran obra, o lo uno o lo otro. Quería presentar al lector no una doctrina, sino un dilema. Quería forzarlo a situarse ante la misma encrucijada que yo había enfrentado. ¿Vivirás como el esteta A, en la dispersión de los momentos? ¿O como el juez Wilhelm, en la seriedad del compromiso ético? La elección misma es lo que importa. Elegir es lo que nos rescata de la desesperación de la no elección. Esta idea nació también de mi lucha contra Hegel. El sistema hegeliano absorbía al individuo en lo universal. La elección personal era irrelevante frente al avance inexorable de la historia. Yo quise devolverle al individuo su primacía. Quise gritar que la verdad más importante no es la que se encuentra en un sistema abstracto, sino la verdad que es verdad para mí. La verdad por la que estoy dispuesto a vivir y a morir. La idea era en esencia un llamado a la acción interior, una invitación a dejar de ser espectadores de la vida y a convertirse en sus protagonistas. Era la comprensión de que la filosofía no debe ser una mera especulación sobre la realidad, sino una herramienta para la transformación personal. No se trata de entender el mundo, se trata de elegirse a sí mismo en el mundo. Esta idea fue mi primera arma, mi primer manifiesto. Fue el punto de partida de un viaje que me llevaría aún más lejos, más allá de la ética, hacia el territorio paradójico y aterrador de la fe. Una vez que la idea tomó forma, el siguiente desafío fue encontrar la manera de comunicarla. ¿Cómo se enseña la subjetividad? ¿Cómo se transmite la importancia de una elección personal sin imponer la propia elección? Dar una conferencia o escribir un tratado sistemático al estilo de los filósofos alemanes habría sido una traición a la idea misma. Habría convertido una verdad vivida en una doctrina muerta, un objeto de conocimiento, en lugar de un catalizador para la autorreflexión. El contenido y la forma debían ser inseparables. Mi método, por lo tanto, no podía ser directo. Tenía que ser indirecto, mayéutico, socrático. No quería dar respuestas. Quería que el lector se sintiera incómodo con las suyas. Mi objetivo era seducir, provocar, ironizar, para que el individuo se viera forzado a mirarse en el espejo, a confrontar sus propias contradicciones. De ahí nació la necesidad de los seudónimos. No eran un simple capricho literario ni un intento de ocultar mi autoría, que era un secreto a voces en la pequeña Copenhague. Cada seudónimo representaba una perspectiva existencial completa, una voz distinta que encarnaba una forma de vida. Víctor Eremita, el editor de O lo uno o lo otro, es un esteta distante. El juez Wilhelm es el defensor del estadio ético. Johannes de Silentio, el autor de Temor y Temblor, es un poeta que lucha con la paradoja de la fe. Constantin Constantius explora la repetición. Vigilius Haufniensis analiza el concepto de la angustia. Cada uno de ellos piensa y escribe desde su propia esfera. Yo, Søren Kierkegaard, me mantenía en segundo plano, como el director de una obra de teatro, permitiendo que estos personajes dialogaran y se contradijeran. De esta manera, el lector no recibía una conclusión cerrada, sino que se veía inmerso en el propio drama del pensamiento. El método era una trampa y un regalo. Una trampa para el lector perezoso que busca una fórmula, y un regalo para el individuo apasionado que está dispuesto a hacer el trabajo de apropiarse de la verdad. Mi estilo también formaba parte de este método. Las digresiones, las repeticiones, las historias intercaladas, la ironía punzante, todo estaba diseñado para ralentizar la lectura, para evitar una comprensión puramente intelectual. Quería que mis libros fueran experiencias, no solo textos. Quería que el lector sintiera la angustia, la desesperación, el vértigo del salto de fe. Por eso mi escritura es a menudo deliberadamente difícil, circular, laberíntica. Es un reflejo del laberinto de la existencia misma. Este método me aisló. Los críticos me acusaban de ser oscuro, de jugar con el lector. No entendían que el juego era mortalmente serio. En una época que adoraba el sistema, la claridad objetiva, la comunicación directa de resultados, yo ofrecía un laberinto. En un tiempo que buscaba respuestas definitivas, yo insistía en la primacía de la pregunta. Mi método era un acto de rebelión contra el espíritu de mi era. Era mi forma de respetar la libertad del otro, de no violar su conciencia con mi verdad. Mi única tarea era ponerlo ante la elección. El resto,
El paso decisivo le correspondía a él, y solo a él, en la soledad de su ser. Viví en una era de certezas aparentes, un tiempo embriagado por la razón y el progreso. El gran arquitecto de esta embriaguez era Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Su fantasma se cernía sobre cada cátedra universitaria, cada salón intelectual de Europa. Él había declarado el fin de la historia, la culminación del espíritu en el Estado prusiano. Su filosofía era un sistema totalizador, una red conceptual que pretendía atrapar toda la realidad en su interior. La lógica, la naturaleza, el arte, la religión, la historia, todo era explicado, mediado, reconciliado en un proceso dialéctico que avanzaba con la necesidad de un teorema matemático. Y la cristiandad se había vuelto cómoda, una institución social y cultural más que una pasión existencial. Se había convertido en cristiandad, una versión domesticada, racionalizada, donde ser danés era sinónimo de ser cristiano. La fe se había reducido a una serie de doctrinas que se aceptaban sin más, una costumbre heredada, una formalidad dominical. La presión de esta época era inmensa. Era la presión de conformarse, de pensar con el sistema, de aceptar que las grandes preguntas ya habían sido respondidas. Era la presión de disolver la propia individualidad en el espíritu del tiempo, en la masa, en el público. El público era para mí una entidad monstruosa, una abstracción que permitía a cada uno opinar sobre todo sin asumir ninguna responsabilidad. En el público el individuo desaparecía. Yo sentí esta presión como una asfixia. Mi alma se rebelaba contra esa paz barata, contra esa reconciliación de la razón y la fe que eliminaba la paradoja, la ofensa, el escándalo del cristianismo. Hegel había convertido la fe en filosofía. Había transformado al Dios hombre en un concepto. La cristiandad había convertido el seguimiento de Cristo en una mera convención social. Mi lucha fue una lucha contra esta corriente. Quise ser el correctivo. Si la época se inclinaba hacia la objetividad, yo enfatizaría la subjetividad. Si la época glorificaba a la masa, yo defendería al individuo singular, hin enkelte. Si la época buscaba la mediación y la síntesis, yo señalaría la paradoja irreductible, la necesidad de una decisión, de un o lo uno o lo otro. Me sentía como un hombre que intentara remar a contracorriente en un río caudaloso. Mis escritos fueron recibidos con perplejidad. Se me consideraba un excéntrico, un melancólico que no comprendía los grandes avances de su tiempo. Me acusaban de subjetivismo, de irracionalismo. No veían que mi crítica no era contra la razón, sino contra la tiranía de la razón, contra su pretensión de abarcarlo todo. No veían que mi defensa del individuo no era un alegato por el egoísmo, sino por la responsabilidad personal ante Dios. La presión era también social. Se esperaba que un hombre de mi posición se casara, tuviera una carrera, se convirtiera en pastor o profesor. Se esperaba que normalizara mi existencia. Pero sentí que mi vocación era precisamente ser una excepción, una espina, una voz discordante que recordara a la época lo que había olvidado. Que la verdad no es un sistema que se posee, sino una vida que se vive. Que la fe no es una doctrina que se acepta, sino un salto que se da en la oscuridad. Ser un pensador en esa época era nadar contra la marea del conformismo intelectual y espiritual. Y pagué el precio con la soledad. Mi soledad no era una elección, sino una condición de mi ser, un destino forjado por mi temperamento y mi vocación. Copenhague era mi desierto. Caminaba por sus calles a diario, saludaba a conocidos, intercambiaba comentarios ingeniosos en los cafés, asistía al Teatro Real. Era una figura pública, reconocible, objeto de curiosidad y a menudo de caricatura. Estaba rodeado de gente, pero fundamentalmente solo. Esta soledad era de una especie particular, la soledad del que no puede compartir lo más íntimo de su lucha. ¿Cómo explicar la angustia a quien vive satisfecho en sus certezas? ¿Cómo hablar del abismo de la fe a quien la considera una herencia cómoda? Era como hablar un idioma que nadie más entendía. Mis seudónimos eran mis únicos confidentes, las únicas criaturas con las que podía dialogar sobre estas cuestiones sin ser tachado de loco. La duda era la compañera inseparable de mi soledad, no la duda cartesiana, metódica, que busca una certeza en la que descansar. Mi duda era existencial. Dudaba de mí mismo. ¿Era yo un apóstol o un demente? ¿Era mi misión una inspiración divina
¿O el producto de mi melancolía patológica? ¿Tenía derecho a perturbar la paz de los demás con mis preguntas inquietantes? En las largas noches, en el silencio de mi estudio, estas dudas me asaltaban como lobos. La certeza objetiva es fácil. Se puede demostrar un teorema, verificar un hecho histórico. Pero la certeza subjetiva, la certeza de la fe, es una lucha constante, una conquista que debe renovarse cada día. La fe no es la ausencia de duda, sino la pasión para seguir creyendo a pesar de la duda. Es mantener la mirada fija en lo absurdo, mientras todo el aparato de la razón grita que es imposible. Mi soledad se profundizó, porque me negué a buscar refugio en las comunidades que lo ofrecían. No podía unirme a los hegelianos, porque su sistema era mi enemigo. No podía unirme a la iglesia establecida, porque la veía como una traición al cristianismo del Nuevo Testamento. No podía formar una escuela de seguidores, porque eso habría creado una nueva masa, una nueva forma de evitar la responsabilidad individual. Mi mensaje era: debes caminar solo. Y para poder decirlo con autoridad, yo mismo tenía que caminar solo. Mis paseos por Copenhague eran un ritual. Observaba a las familias, a los comerciantes, a los amantes. Veía sus vidas ordenadas, sus alegrías y tristezas comprensibles, y sentía una punzada de anhelo por esa normalidad que me estaba vedada. Anhelaba la sencillez de una vida no examinada, la calidez de la pertenencia, pero sabía que ese no era mi camino. Mi camino era el de la excepción. Mi duda y mi soledad eran el precio que pagaba por mi lucidez. Eran el crisol en el que se forjaba mi pensamiento. No escribía desde la torre de marfil de un académico, sino desde el pozo de mi propia angustia, y esperaba que, al iluminar mi propia oscuridad, pudiera ofrecer una pequeña luz a otros individuos que, en su propia soledad, también se enfrentaban a las mismas preguntas eternas. La soledad no era mi enemiga, era mi espacio de trabajo, el laboratorio de mi alma. Su nombre era Regine Olsen, y ella fue el terremoto que sacudió los cimientos de mi existencia. La encrucijada donde mi vida se partió en un antes y un después. La conocí, me enamoré, me comprometí. Todo parecía seguir el curso natural, el camino ético que tanto había ponderado en mis escritos. El matrimonio, la familia, la respetabilidad. Por un breve instante, vislumbré una vida de felicidad sencilla, una salida a mi laberinto interior. Regine era la promesa de un ancla en el mundo real, un refugio contra mi propia mente atormentada. Era joven, inteligente, llena de vida. En su presencia mi melancolía parecía retroceder. Pero cuanto más me acercaba a la realización de esa vida, más crecía en mí una certeza terrible. Yo no estaba hecho para ello. Mi naturaleza, mi melancolía, mi vocación religiosa, todo en mí se rebelaba contra esa felicidad. Me sentí como un impostor. ¿Cómo podía atar a una criatura tan luminosa a mi propia oscuridad? ¿Cómo podía prometerle una vida normal cuando sentía en mi interior un llamado a una vida excepcional, a una vida de penitencia y sacrificio intelectual? La angustia de la elección se volvió insoportable. Por un lado, el deber ético hacia Regine, el amor que sentía por ella. Por otro, lo que percibía como un deber superior, un mandato divino que me exigía la soledad absoluta para poder llevar a cabo mi obra. Era un conflicto irresoluble en el plano de la razón. Entonces tomé la decisión más cruel y, para mí, más necesaria de mi vida. Rompí el compromiso. Y para hacerlo, tuve que convertirme en un canalla a sus ojos. No podía explicarle la verdadera razón, mi llamado religioso, pues eso la habría atado a mí en un plano espiritual, convirtiéndola en la musa de un mártir. Tenía que liberarla por completo. Así que actué con frialdad, con una frivolidad calculada para que me odiara, para que pudiera olvidarme y encontrar la felicidad con otro hombre. Fue un acto de autoinmolación. Sacrifiqué mi felicidad personal y mi honor en el altar de mi vocación. Este evento fue mi Rubicón. Al romper con Regine, rompí con el mundo, con la posibilidad de una vida ordinaria. Me condené deliberadamente a la soledad y al sufrimiento, creyendo que solo desde esa posición de absoluto aislamiento podría convertirme en el escritor que estaba destinado a ser. Cada libro que escribí después de aquello fue, en cierto modo, una carta para ella, un intento de explicar lo inexplicable, de justificar mi traición. Ella se convirtió en mi lectora ideal, la única persona para la que en el fondo escribía. Este punto de quiebre no fue un fracaso, fue un acto constitutivo. Fue la elección que me definió. Fue el momento en que mi vida dejó de ser una posibilidad
para convertirse en una realidad terrible y decidida. Me convertí en un penitente, un poeta de lo religioso. El amor por una mujer se transmutó en el motor de una obra dedicada a la relación del individuo con Dios. Fue mi sacrificio, mi Isaac personal, y al realizarlo, entré de lleno en la esfera de la fe, donde las leyes de la ética quedan suspendidas y uno se encuentra solo, cara a cara con lo absoluto. Desde las cenizas de mi relación con Regine, desde el abismo de esa decisión terrible, surgió el descubrimiento más profundo de mi vida. Fue una iluminación nacida del dolor. Al sacrificar mi amor por ella, mi felicidad, mi lugar en el orden ético del mundo, me vi forzado a confrontar una pregunta que la filosofía de mi tiempo había olvidado. ¿Existe algo superior a la ética? La ética universal exige que no mienta, que no mate, que cumpla mis promesas. Romper mi compromiso con Regine fue una transgresión ética, y sin embargo, sentí que lo había hecho en obediencia a un deber superior. ¿Qué era ese deber? Fue entonces cuando mi mente se aferró a la figura de Abraham, el padre de la fe. Dios le ordena sacrificar a su hijo, Isaac, el hijo de la promesa. La ética lo prohíbe, es un asesinato. La razón lo condena, es un acto de locura. Toda la comunidad, todo el sistema moral gritaría al unísono, ¡detente! Pero Abraham obedece. En ese momento, él realiza una suspensión teleológica de lo ético. Suspende su deber hacia la ley moral universal en favor de un deber superior y absoluto hacia Dios. No puede explicarlo, no puede justificarlo ante nadie. Está completamente solo. El suyo es un acto de fe pura, un movimiento hacia lo absurdo. Y este fue mi gran descubrimiento. La fe no es una extensión de la razón, ni una forma inferior de conocimiento. La fe es una esfera propia, que se encuentra más allá de la ética. La fe es una paradoja, la paradoja de que el individuo singular puede estar en una relación absoluta con lo absoluto, por encima de lo universal. En ese momento el individuo está solo, sin la mediación de ninguna ley, de ninguna comunidad. Esto era dinamita pura contra la filosofía de Hegel, que subordinaba al individuo a lo universal, y contra la moralidad cómoda de la cristiandad, que había olvidado el terror y la majestuosidad de la fe verdadera. Comprendí que el movimiento de la fe es un salto a través de un abismo infinito. La razón y la ética nos llevan hasta el borde del precipicio, pero no pueden ayudarnos a cruzar. Para cruzar, se necesita un acto de pasión, de voluntad, de confianza absoluta en lo absurdo, que para Dios todo es posible. Escribí Temor y Temblor, bajo el seudónimo de Johannes de Silentio, para explorar este terreno aterrador. No lo escribí como un teólogo que explica una doctrina, sino como un poeta que tiembla ante el misterio. Intenté imaginar el tormento de Abraham, su silencio, su soledad. Él no podía hablar, porque cualquier palabra lo habría convertido en un asesino o un loco a los ojos de los demás. Su prueba era incomunicable. Mi sacrificio de Regine era una pálida, ínfima imitación de aquello, pero me dio la clave. Me permitió entender que la fe no es creer que algo es verdad, sino vivir en una relación de confianza total con Dios, incluso cuando sus mandatos parecen contradecir todo lo que consideramos bueno y racional. Este descubrimiento fue el centro de mi universo. La fe como pasión, como paradoja, como riesgo supremo. A partir de ese momento, toda mi obra se convirtió en un intento de despejar el camino hacia ese punto, de arrancar las ilusiones que impiden al individuo enfrentar la verdadera naturaleza del salto de la fe. Los años que siguieron a la ruptura con Regine fueron de una productividad febril, casi sobrehumana. Fue como si la presa de mi mente se hubiera roto, liberando un torrente de ideas que se habían estado acumulando durante años. Mi pensamiento alcanzó su madurez, no en la calma de la reflexión, sino en la urgencia de la escritura. Cada libro era una expedición a un territorio diferente de la existencia, pero todos estaban conectados por el mismo mapa subterráneo. En la repetición, exploré si es posible recuperar el pasado, no como una simple memoria, sino como una realidad nueva y con un significado más profundo. Concluí que la verdadera repetición no es la del esteta que busca revivir un placer, sino la repetición religiosa, la que recupera el yo a través de la fe, naciendo de nuevo. En el concepto de la angustia, realicé una autopsia psicológica del alma humana. Diseccioné esa sensación de vértigo ante la libertad,
mostrando cómo la angustia es la condición misma de la posibilidad del pecado, pero también de la fe. Es la prueba de que no somos meros animales guiados por el instinto, ni autómatas programados por el destino, sino espíritus libres. Fue un intento de tomar el pecado original en serio, en una época que prefería ignorarlo o explicarlo como un simple paso en el desarrollo de la conciencia. Luego vino migajas filosóficas, mi primer gran ataque directo a la especulación hegeliana. Planteé una pregunta simple: ¿puede la verdad histórica ser la base para una felicidad eterna? La respuesta fue un rotundo no. La verdad del cristianismo, la encarnación de Dios en el tiempo, es una paradoja, un escándalo para la razón. No puede ser demostrada, solo puede ser creída. El creyente no es un erudito que ha sopesado las pruebas, sino un amante que ha dado un salto. Y el culmen de este periodo fue quizás la enfermedad mortal. Allí definí la desesperación como la verdadera enfermedad del espíritu. No es una simple tristeza, sino un desequilibrio en la relación del yo consigo mismo. Es no querer ser uno mismo, o querer ser uno mismo de una forma que no se corresponde con la realidad. La única cura para esta enfermedad, argumenté, es que el yo, al relacionarse consigo mismo, se fundamente transparentemente en el poder que lo estableció, en Dios. Mis pensamientos maduraron en una dialéctica constante. Los seudónimos me permitieron presentar todas las facetas del problema: el esteta, el ético, el humorista, el psicólogo, el dialéctico. Todos ellos contribuían a una sinfonía compleja, cuyo tema principal era siempre el mismo: cómo convertirse en un individuo, en un cristiano, en un mundo que conspira para impedirlo. Mi obra se convirtió en un mapa de las etapas del camino de la vida, un manual para el autodiagnóstico espiritual. No ofrecía consuelo fácil ni respuestas sencillas. Al contrario, buscaba aumentar la dificultad, porque creía que la facilidad era el veneno de mi época. La madurez de mi pensamiento fue la comprensión de que mi tarea no era construir un nuevo sistema, sino destruir las ilusiones de los sistemas existentes para dejar al individuo solo, desnudo, ante la única elección que verdaderamente importa. Miro a mis contemporáneos mientras paseo por Östergade y siento una mezcla de compasión y profunda irritación. Veo gente ocupada, seria, absorta en sus negocios, en sus familias, en sus pequeñas ambiciones. Viven sus vidas como si fueran sonámbulos, siguiendo un guión que no han escrito. Nacen, son bautizados, confirmados, se casan, trabajan, tienen hijos y mueren. Se consideran buenos cristianos porque cumplen con los ritos y no cometen grandes pecados. Pero, ¿se han preguntado alguna vez qué significa ser un individuo? ¿Qué significa existir en el sentido más profundo de la palabra? Mi mirada hacia la humanidad es la de un médico que ve una epidemia que nadie más parece notar. La enfermedad es la pérdida del yo. La gente ha abdicado de su individualidad en favor de la masa, de la multitud. La multitud es el refugio del cobarde. En la multitud, nadie es responsable. Uno puede esconderse, pensar lo que se piensa, sentir lo que se siente. La multitud es la mentira, porque anula la responsabilidad personal, que es la esencia misma de la existencia humana. Veo esta enfermedad en todas partes. En la política, donde la gente se adhiere a un partido y deja que éste piense por ellos. En la prensa, que crea una opinión pública anónima y tiránica, que dicta lo que es verdadero y falso. Y sobre todo, en la religión, la cristiandad se ha convertido en una empresa de masas. Ser cristiano es un hecho social, no una decisión apasionada. Millones de personas se llaman a sí mismas cristianas sin haber sentido jamás la angustia de la fe, sin haber temblado ante la paradoja, sin haberse enfrentado a la posibilidad de la ofensa. Han reducido el cristianismo a una moralidad burguesa y a una mitología reconfortante. Han eliminado el escándalo, la exigencia, la imitación de Cristo. Mi obra es un intento desesperado de despertar al individuo de este letargo. Quiero arrancarlo de la seguridad de la multitud y colocarlo solo, ante sí mismo y ante Dios. Por eso soy irónico, agresivo, a veces cruel en mis escritos. No se puede despertar a un sonámbulo con un susurro. Se necesita un grito. Siento compasión por ellos, porque sé que su vida es una forma de desesperación inconsciente. Viven en la superficie, ajenos a las profundidades de su propio espíritu. Pero también siento impaciencia. ¿Cómo pueden estar tan ciegos? ¿Cómo pueden conformarse con tan poco?
A veces, este sentimiento me aísla aún más. Me hace sentir como un extranjero en mi propia tierra. Anhelo una conversación real, un encuentro con otro individuo que luche con las mismas preguntas. Pero son tan pocos. La mayoría prefiere la comodidad de la ilusión a la dificultad de la verdad. Mi mirada hacia la humanidad es, en última instancia, una mirada de amor severo. Un amor que se niega a adular, que se niega a ofrecer consuelo barato. Un amor que respeta tanto la vocación eterna del ser humano, que no puede soportar verlo vivir por debajo de sus posibilidades. Mi deseo más profundo es que cada hombre y cada mujer descubra la carga y la gloria de ser un individuo singular, responsable de su propia eternidad. Y por ese deseo, estoy dispuesto a ser malinterpretado, ridiculizado y odiado. Todo pensador que desafía las convenciones de su tiempo, se gana necesariamente un coro de enemigos. Yo no fui la excepción. Mis enemigos no eran adversarios personales, sino encarnaciones de las fuerzas contra las que luchaba. La tiranía del sistema, la mediocridad de la prensa y la complacencia de la iglesia establecida. Mi primer gran enemigo fue conceptual, el hegelianismo. La filosofía de Hegel era el Goliat intelectual de mi era, y yo me sentí como un pequeño David armado solo con la onda de la subjetividad. Mis críticas al sistema eran implacables. Lo acusaba de ser una farsa cómica, un castillo lógico suspendido en el aire que no tenía relación alguna con la existencia real. Ridiculizaba su pretensión de haber resuelto las contradicciones de la vida a través de la mediación. Para mí, la vida no era para ser explicada, sino para ser vivida, y sus contradicciones no debían ser mediadas, sino soportadas con pasión. Los académicos hegelianos me despreciaban. Me consideraban un poeta, un diletante, alguien que no entendía la grandeza del pensamiento especulativo. Para ellos, yo era un obstáculo en el camino del progreso de la razón. Mi segundo enemigo fue mucho más vulgar, y en cierto modo, más doloroso: la prensa satírica, en particular una publicación llamada El Corsario. Al principio, yo mismo había elogiado su espíritu rebelde, pero cuando empezaron a atacarme, sentí todo el poder de la ridiculización pública. El editor, Meir Goldschmidt, a quien yo había criticado, desató una campaña brutal contra mí. Publicaron caricaturas que exageraban mi ligera joroba, se burlaban de mis pantalones, me retrataban como una figura excéntrica y patética. De la noche a la mañana, me convertí en una celebridad de la peor especie. Los niños me seguían por la calle gritando y riéndose. Fue una tortura. Este ataque me enseñó la crueldad de la masa, el poder nivelador del ridículo. Pero, a su manera, fue una confirmación de mi tesis sobre el público anónimo y irresponsable. Me fortaleció en mi aislamiento. Me convenció aún más de la necesidad de mantenerme como un individuo frente a la turba. Mi tercer y último gran enemigo fue la Iglesia de Dinamarca, la cristiandad oficial. Durante la mayor parte de mi vida, mis críticas fueron veladas, indirectas. Pero tras la muerte del obispo Münster, a quien mi padre había venerado pero que yo consideraba un mero funcionario estatal, declaré la guerra abierta. Münster fue elogiado como un testigo de la verdad, y para mí eso fue la gota que colmó el vaso. Un testigo de la verdad sufre y es martirizado, no vive una vida cómoda como un alto burgués. Comencé a publicar una serie de panfletos incendiarios, financiados con mi propia fortuna, en los que acusaba a la Iglesia oficial de ser una farsa, una traición al cristianismo del Nuevo Testamento. Denuncié que en un país donde todos eran cristianos, el cristianismo simplemente no existía. Esto me convirtió en un paria para el estamento religioso. Me acusaron de blasfemo, de loco, de ser un espíritu orgulloso y destructivo. Mis enemigos, en su conjunto, me definieron tanto como mis propias ideas. Me obligaron a afinar mis argumentos, a vivir de acuerdo con mis convicciones, a aceptar el precio del disenso, y en su oposición, me confirmaron que iba por el buen camino. Regine. Su nombre es un eco perpetuo en la catedral de mi memoria. Fue amor lo que sentí por ella, sin duda, un amor tan real que su pérdida se convirtió en la herida, a través de la cual toda mi obra fluyó. Pero no fue un amor simple, no fue el amor sereno y constructivo que une a dos personas en una vida compartida. Fue un amor atravesado por la dialéctica, complicado por la melancolía, y finalmente, sacrificado en el altar de una idea. ¿Fue pasión? Sí, una pasión que me consumió. La pasión del anhelo,
la pasión del recuerdo, la pasión de la renuncia, pero también la pasión por mi propia vocación, una pasión rival que finalmente resultó ser más fuerte. La verdadera pregunta, la que me hago en las horas más oscuras, es si se convirtió en una obsesión. ¿Fue mi ruptura con ella un acto de grandeza religiosa, como me decía a mí mismo? ¿O fue la coartada de un hombre incapaz de la intimidad, de un alma tan ensimismada que no podía hacer espacio para otra? ¿Fue un sacrificio a Dios o un sacrificio al ídolo de mi propio genio? Esta es la duda que me corroe. Después de la ruptura, la convertí en un fantasma, en un personaje de mi teatro interior. La seguía desde lejos, me informaba de su vida. Su matrimonio con Fritz Schlegel fue para mí un alivio y una tortura. Un alivio porque sabía que estaba a salvo, que mi acto cruel había tenido el efecto deseado de liberarla. Una tortura porque era la prueba viviente de la felicidad que yo había renunciado. Ella se convirtió en el eje secreto de mi producción literaria. El diario de un seductor fue una forma de exorcizar mi propio comportamiento, de mostrarle el abismo del esteticismo del que yo mismo había huido. Temor y temblor fue mi intento de elevar mi acción al plano de lo religioso, de compararme audazmente con Abraham. Cada palabra que escribía tenía un doble fondo, un mensaje cifrado para ella, con la vana esperanza de que algún día lo leyera y comprendiera. Este amor ausente fue más potente que cualquier amor presente. Se convirtió en el combustible de mi creatividad. Me dio la materia prima del sufrimiento, la pérdida, el arrepentimiento y el anhelo. Me permitió escribir sobre el amor y el matrimonio con la autoridad del que ha estado en el umbral y ha retrocedido. Pero esta transmutación del amor en literatura tiene un coste terrible. Vacié a la mujer real, Regine Olsen, y la reemplacé de una construcción idealizada, una musa silenciosa. Usé mi amor por ella para alimentar mi amor por Dios y por mi obra. ¿Es su amor o es la forma más refinada del egoísmo? No tengo una respuesta clara. Vivo en esa ambigüedad. Mi relación con Regine fue la paradoja central de mi vida. La amé demasiado como para atarla a mi desdichada existencia, y la amé demasiado poco como para renunciar a mi desdichada existencia por ella. Fue amor, fue pasión. Y sí, fue también una obsesión que me definió, me impulsó, y quizás me condenó a una soledad de la que nunca pude escapar. La única certeza es que sin ella, mi voz habría sido con toda probabilidad un silencio. He dedicado mi vida a trazar la frontera entre dos reinos, una frontera que mi época se empeñaba en borrar, el reino de la razón y el reino de la fe. La filosofía de mi tiempo, dominada por el espíritu de Hegel, intentó domesticar la fe, convertirla en un momento del desarrollo de la razón, en un conjunto de símbolos que la filosofía podía descifrar y superar. La razón, se nos decía, era la llave maestra que abría todas las puertas, incluidas las del cielo. Yo me rebelé contra esta tiranía de la razón, no porque despreciara la razón, al contrario, la usé con todo el rigor del que fui capaz para demostrar precisamente sus límites. La razón es una herramienta formidable para entender el mundo finito, para las matemáticas, para la lógica, para la ética. Puede analizar, clasificar, deducir, pero cuando se enfrenta a las cuestiones últimas, Dios, la inmortalidad, el sentido de la existencia, la razón llega a un muro, y en ese muro se estrella. La lucha no es entre una razón buena y una fe mala, o viceversa. Es una lucha de jurisdicciones. La fe comienza precisamente donde el pensamiento se detiene. El contenido central de la fe cristiana es la paradoja absoluta, el absurdo. Que Dios, el ser eterno, infinito, inmutable, se haya convertido en un hombre concreto, nacido en un momento específico, que comió, durmió, sufrió y murió. Esto no es algo que la razón pueda comprender o demostrar. Es un escándalo para el pensamiento. Cualquier intento de entender la encarnación, de hacerla lógicamente aceptable, es una traición. Es reducir a Dios a las dimensiones de la mente humana. La fe, por tanto, no puede ser el resultado de una deliberación racional. No se llega a la fe sopesando pruebas y argumentos. Si se pudiera probar la existencia de Dios, no habría lugar para la fe. La fe es un salto en la oscuridad, por encima del abismo de la incertidumbre. Es un acto de la voluntad, impulsado por una pasión infinita. Es arriesgarlo todo en una relación con esa paradoja. Es creer en virtud de lo absurdo.
Esta lucha la viví en mi propio interior. Mi mente, entrenada en la dialéctica, veía todas las objeciones, todas las imposibilidades lógicas, pero mi espíritu anhelaba una verdad en la que poder vivir y morir. La razón me ofrecía un sistema coherente, pero existencialmente vacío. La fe me ofrecía una relación personal, pero intelectualmente escandalosa. Mi elección fue abrazar el escándalo. Aceptar que la relación con Dios es una relación de amor, y el amor nunca se basa en pruebas lógicas. Se basa en la confianza, en la entrega, en un riesgo. Me convertí en el caballero de la fe, que constantemente tiene que renunciar a la razón para aferrarse a lo absurdo. Esta lucha no es algo que se gana una vez y para siempre. Es la tensión constante de la vida religiosa. Cada día la razón presenta sus dudas, y cada día la fe debe realizar su salto. Lejos de ser un refugio para los débiles de mente, la fe, como yo la entiendo, requiere el mayor de los corajes, el coraje de creer contra la propia razón. La muerte fue una presencia constante en mi infancia. La maldición que mi padre creía pesar sobre nuestra familia, la temprana muerte de mi madre y de 5 de mis hermanos, todo ello grabó en mi conciencia la fragilidad de la existencia. No veía la muerte como un acontecimiento lejano y abstracto, sino como una posibilidad inminente, una sombra que se alargaba sobre cada momento de la vida. Esta conciencia de la muerte no me llevó, sin embargo, a una desesperación nihilista. Al contrario, se convirtió en el catalizador de mi filosofía. Es precisamente porque vamos a morir, porque nuestro tiempo es limitado, que cada elección, cada momento, adquiere un peso infinito. La muerte es la gran maestra de la seriedad. Nos obliga a preguntarnos cómo debemos vivir la vida que se nos ha dado. Pero mi reflexión sobre la muerte fue más allá de lo físico. Identifiqué una muerte mucho más terrible, la muerte del espíritu. A esta la llamé la enfermedad mortal, la desesperación. Uno puede estar físicamente vivo, caminar, hablar, trabajar y estar espiritualmente muerto. Esto ocurre cuando el yo se pierde, cuando se disuelve en la masa, cuando renuncia a la tarea de convertirse en sí mismo. Esta es la verdadera tragedia, pasar por la vida sin haber existido realmente. La inmortalidad, por tanto, no podía ser para mí una simple continuación de la vida en otro lugar, una garantía automática que viene con el hecho de ser humano. Eso sería demasiado fácil, demasiado barato. La inmortalidad tenía que ser algo que se gana, o más bien, algo por lo que uno se califica a través de la forma en que vive su vida finita. La inmortalidad está ligada a la pasión con la que uno existe. Es el resultado de haber vivido como un individuo singular ante Dios. Es la consumación de una relación personal con la eternidad, forjada en el tiempo. No me interesaba la inmortalidad como un concepto filosófico que se pudiera demostrar. ¿Cómo podría la razón finita probar algo infinito? Eso sería una presunción absurda. La creencia en la inmortalidad, como la creencia en Dios, es una cuestión de fe. Es un riesgo que se corre. Es la apuesta apasionada de que la existencia individual tiene un significado eterno, de que el amor, el sufrimiento y la elección no se desvanecen en la nada. Mi propia fragilidad física, mi cuerpo débil y mi salud precaria, me recordaban constantemente mi finitud. Viví, en cierto modo, como si cada día fuera el último, con una urgencia por escribir, por comunicar lo que sentía que debía decir antes de que el silencio me reclamara. La muerte no era para mí el final del camino, sino el horizonte que daba perspectiva a todo el viaje. Era el telón de fondo oscuro que hacía que la luz de la existencia, por tenue que fuera, brillara con una intensidad insoportable. Y la esperanza de la inmortalidad no era una certeza cómoda, sino la apuesta apasionada que me permitía soportar la carga de vivir, y sobre todo, la de morir como el individuo que había luchado por ser. Si he de juzgar mi propia obra, mi mayor logro no reside en un libro en particular, ni en la creación de un sistema filosófico, lo cual combatí con todas mis fuerzas. Mi mayor logro, si es que lo hubo, fue reintroducir la dificultad en un mundo que la había olvidado. Fue un acto de demolición. Mi época estaba obsesionada con hacer la vida fácil, el pensamiento fácil, la fe fácil, la moralidad fácil. Hegel había hecho el pensamiento fácil al proporcionar un sistema que lo explicaba todo. La cristiandad había hecho la fe fácil, convirtiéndola en una herencia cultural en lugar de una elección personal agónica. Yo vine para ser un correctivo. Mi tarea fue la de un saboteador de la complacencia.
Mi logro fue volver a poner al individuo en el centro. En una era de sistemas y masas, yo insistí en la categoría del individuo singular. Argumenté, grité, que la verdad solo es verdad cuando es verdad para mí, cuando se convierte en el principio rector de mi existencia. Devolví el foco de la pregunta, ¿qué es la verdad?, a la pregunta, ¿cómo me convierto yo en un ser verdadero? Mi logro fue ponerle un nombre a la angustia, no como una patología que debe ser curada, sino como la condición esencial de la libertad humana. Mostré que el vértigo que sentimos ante nuestras posibilidades es la marca de nuestra grandeza, la prueba de que somos espíritu y no solo carne. Desempolvé el concepto de la fe, rescatándolo de las manos de los teólogos sistemáticos y los predicadores complacientes. La presenté no como una creencia tranquila, sino como una pasión paradójica, un riesgo supremo, un salto sobre el abismo de lo absurdo. Obligué a la gente a considerar de nuevo lo que significa ser cristiano, a ver que no es una cuestión de nacer en un país cristiano, sino de una imitación de Cristo, que implica sufrimiento y autonegación. Y lo logré a través de mi método. La comunicación indirecta, los seudónimos, la ironía, todo fue una estrategia para no dar respuestas, sino para obligar al lector a encontrarlas por sí mismo. No quise seguidores, quise individuos. No quise discípulos. Quise personas que se atrevieran a pensar y a sentir por sí mismas. Mi mayor logro fue, quizás, el de haber sido profundamente inoportuno. Fui la voz discordante en un coro de autofelicitación. Fui el que señaló que el emperador de la filosofía moderna estaba desnudo. Fui el que recordó a la cristiandad que su fundador murió en una cruz, no en una cómoda silla de obispo. No sé si el mundo estaba preparado para escuchar. Probablemente no. Pero planté una semilla. La semilla de la duda sobre la certeza fácil. La semilla de la responsabilidad individual. La semilla de la idea de que existir es la tarea más difícil y la más gloriosa que se le ha encomendado a un ser humano. Y esa semilla, confiaba, germinaría en el futuro, en almas solitarias que, como la mía, se negarían a conformarse con las respuestas prefabricadas. El pensamiento puede construir catedrales de lógica y consuelo, pero el corazón tiene una memoria más simple y más brutal, y en el centro de esa memoria, grabado a fuego, está mi mayor arrepentimiento. Su nombre es Regine Olsen. Todo lo demás, mis polémicas, mis errores de juicio, las heridas que pude haber infligido en mis ataques literarios, todo palidece en comparación con el dolor que le causé a ella. Me repito a mí mismo una y otra vez la justificación, que fue un acto de sacrificio, que la liberé de mi melancolía, que lo hice por un llamado superior, para poder dedicarme por completo a mi obra, a Dios. Que mi pluma fue mi verdadera descendencia y que no podía tener una familia carnal. Y hay verdad en todo ello, pero es una verdad fría, una verdad que no consuela el alma en la quietud de la noche, porque junto a esa verdad existe otra, más simple y más terrible. La traicioné. Traicioné su confianza, su amor. Jugué con su corazón para cumplir lo que yo percibía como mi destino. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si ese llamado superior no fue más que una forma grandiosa de mi propio egoísmo, de mi miedo a la intimidad, de mi incapacidad para vivir una vida normal? ¿Y si Dios no me pidió tal sacrificio, sino que fui yo quien lo proyecté sobre Él para justificar mi propia huida? Esta es la duda que me atormenta. Es el gusano que roe la raíz de mi certeza religiosa. Porque si ese acto fundacional de mi vida como pensador religioso se basó en una autodecepción, ¿qué valor tiene todo lo que construí sobre él? Me consuelo pensando que ella fue feliz. Se casó, tuvo una vida. Y quizás mi cruel decisión fue, a largo plazo, lo mejor para ella. Pero ese consuelo no borra la imagen de su rostro confundido, el dolor en sus ojos. No borra el hecho de que usé mi agudeza intelectual para ser deliberadamente cruel, para convertirme en un villano y así forzar la ruptura. El arrepentimiento no es solo por el dolor que le causé a ella, sino también por la vida que yo no viví, la vida de esposo, de padre, la vida de alegrías sencillas, de responsabilidades compartidas. Renuncié a ella, y aunque creo que fue necesario para mi trabajo, hay una parte de mí que siempre llorará esa pérdida. La soledad que elegí como condición para mi obra se convirtió a veces en una prisión. Me pregunto si una felicidad compartida con ella no me habría enseñado más sobre Dios y el amor que todos mis libros y mis meditaciones solitarias.
Es una pregunta sin respuesta, y en esa incertidumbre reside la esencia de mi arrepentimiento. Mi obra nació de esa herida, de ese sacrificio, pero a veces me pregunto si el mundo no habría ganado más con un hombre feliz que con un autor prolífico. Este es mi pecado, mi espina más profunda, y sé que tendré que llevarlo conmigo hasta el final, como la prueba irrefutable de que, a pesar de toda mi filosofía, fui un hombre falible, un hombre que en el momento decisivo, quizás eligió el camino equivocado por las razones correctas, o el camino correcto por las razones equivocadas. El torrente de mi producción literaria, esa febril actividad que duró más de una década, comenzó a amainar. No porque las ideas se hubieran agotado, sino porque sentía que ya había dicho todo lo que tenía que decir de forma indirecta. Las máscaras de los seudónimos ya no eran necesarias. El escenario estaba preparado para el acto final, y en este debía hablar con mi propia voz, directa y sin ambajes. Mis últimos años fueron los de un combatiente. La batalla final no fue contra Hegel, cuyo espectro ya se desvanecía, sino contra la institución que consideraba la mayor de las farsas, la cristiandad oficial. La muerte del obispo Münster en 1854 y el elogio fúnebre que lo calificó de testigo de la verdad fue la chispa que encendió la pólvora. Mi indignación no pudo ser contenida. Un testigo de la verdad sufre, es perseguido, muere por su fe. No es un príncipe de la iglesia, un funcionario estatal respetado y bien pagado. Comencé a publicar una serie de artículos y panfletos, titulados El Instante. Financié su publicación con los últimos restos de la fortuna de mi padre, gastando mi herencia en esta última y desesperada campaña. El tono era profético, implacable. Acusé a la Iglesia de Dinamarca de ser una ilusión, de haber abolido el cristianismo del Nuevo Testamento. Declaré que en un país donde todos son cristianos por nacimiento, el cristianismo, en su sentido verdadero y exigente, ha dejado de existir. Ataqué a los pastores, a quienes llamé funcionarios reales, que habían convertido la pasión de la fe en un negocio de subsistencia. Fue un ataque total, sin cuartel. Sabía que me estaba aislando por completo, que me estaba convirtiendo en un enemigo público. Mis antiguos amigos me dieron la espalda. La sociedad respetable me consideró un fanático, pero sentía una extraña paz en esta lucha. Era la culminación lógica de toda mi vida. Había pasado años despejando el terreno, eliminando los malentendidos, para que el individuo pudiera enfrentarse a la elección de la fe. Ahora estaba derribando el último y más grande obstáculo, la ilusión de que uno ya es cristiano sin haber tomado ninguna decisión. Estos últimos años fueron de una soledad casi absoluta. Mi salud se deterioraba rápidamente. Mi cuerpo se encorvaba, mis fuerzas me abandonaban. Mis paseos por Copenhague se hicieron más cortos, más difíciles, pero mi espíritu ardía con una intensidad final. El 2 de octubre de 1855, mientras caminaba, mis piernas cedieron. Me derrumbé en la calle. Fui llevado al hospital de Federico. Pasé allí mis últimas semanas. Rechacé recibir la comunión de manos de un pastor, pues consideraba que eran funcionarios del Estado y no siervos de Dios. Me mantuve firme en mi postura hasta el final. El silencio que se cernía no era el del agotamiento, sino el de la consumación. Había librado mi batalla. Había dicho mi verdad. La pluma cayó de mi mano. El resto ya no dependía de mí. Era el silencio del sembrador que, después de haber arrojado la semilla en un suelo pedregoso, solo puede esperar y confiar en un poder superior. El silencio de mis últimos años fue mi argumento más ruidoso. Ahora, desde esta perspectiva más allá del tiempo, contemplo la estela que mi vida dejó sobre el agua. Es una huella extraña, a menudo malinterpretada pero persistente. En mi propia época fui una anomalía, un excéntrico. Me leyeron, me discutieron, me caricaturizaron, pero pocos me comprendieron. Mi obra fue como un mensaje en una botella, arrojado a un mar de indiferencia, con la esperanza de que llegara a una costa futura. Y así fue. Décadas después de mi muerte, en una Europa despojada de sus viejas certezas por las guerras y la crisis de la fe, mis escritos fueron redescubiertos. Filósofos y teólogos que luchaban con la angustia de un mundo sin Dios, encontraron en mis páginas un lenguaje para su desesperación y su búsqueda. Me llamaron el padre del existencialismo. Es una etiqueta como todas limitante. Si el existencialismo significa que la existencia precede a la esencia, que el hombre es libertad y responsabilidad, entonces sí, soy uno de ellos.
Pero si significa un humanismo ateo que pone al hombre en el lugar de Dios, entonces se equivocaron por completo. Toda mi filosofía es un intento de llevar al individuo, no a la autoglorificación, sino a una relación correcta con Dios. Mi huella, creo, es la de un interrogador perpetuo. No dejé un sistema, dejé preguntas, no dejé respuestas, dejé la tarea de responder. Mi legado es la defensa apasionada de la subjetividad, la insistencia en que la verdad no es un objeto que se contempla, sino un camino que se recorre. Mi influencia se percibe en la teología que se rebeló contra el liberalismo fácil, en la filosofía que se atrevió a hablar de la angustia, la desesperación y la muerte, en la literatura que exploró las complejidades del yo interior. Sobreviví no como un monumento de mármol con respuestas definitivas, sino como una presencia incómoda que susurra al oído de cada nueva generación. ¿Y tú? ¿Qué has elegido? ¿Cómo vives? ¿Eres parte de la multitud o te atreves a ser un individuo? Mi verdadera huella no está en las bibliotecas, sino en el alma de aquel lector solitario que, en medio de la noche, encuentra en mis palabras un eco de su propia lucha, de su propio temor y temblor. Mi inmortalidad no es la de un nombre famoso, sino la recurrencia de las preguntas que planteé. Mientras haya seres humanos que sientan el vértigo de su libertad, que se rebelen contra la tiranía de lo impersonal, que luchen por encontrar una fe en un mundo de dudas, mi voz, de alguna manera, seguirá hablando. No como un maestro, sino como un compañero en el camino, un compañero que señala el abismo y susurra. Aquí es donde comienza el verdadero viaje. Salta. Esa es la única huella que quise dejar, la marca de una invitación al riesgo de existir.